compresiones. Ustedes en el momento el tiempo, y el tiempo de las compresiones son 2 minutos. Ya bueno, usar el DEA, ¿no? Mientras ustedes están ahí afuera y no tengan un monitor desfibrilador, van a usar el DEA, el desfibrilador automático externo. Ya bueno, llega el DEA, ustedes checan el ritmo, es un ritmo desfibrilable, entonces ahora vienen las palabras mágicas. Ustedes tienen que determinar ritmo desfibrilable, ritmo no desfibrilable. Entonces ahí viene otra parte del algoritmo que ustedes a partir de ahora van a aprender. Nosotros vamos a tener 4 tipos de ritmos. Ritmos desfibrilables porque se desfibrilan, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso. Ritmos no desfibrilables, asistolia, actividad eléctrica sin pulso. ¿Ya? Lo estoy diciendo ahora, no se preocupen, eso lo vamos a ver en clases más adelante, lo vamos a seguir viendo, pero ya ustedes nos vamos adelantando. La maquinita, esta maquinita DEA, el DEA lo hace solo, ¿ya? Agarran, ustedes colocan los parches, la maquinita dice, este es un ritmo desfibrilable, este no es un ritmo desfibrilable. Pero en el soporte vital avanzado, que es lo que estamos haciendo, ustedes tienen que interpretar, ¿es desfibrilable? No es desfibrilable. ¿Okay? Ya, si es desfibrilable, bueno, hacemos la descarga. Si no es desfibrilable, continuamos con las compresiones. Desfibrilable, descargamos. No desfibrilable, lo único que podemos hacer es RCP. Compresiones, compresiones, compresiones. Listo. Algunos conceptos que nosotros debemos recordar, muchachos. Que mientras el paciente está en paro, su corazón y todo su organismo se va a bombear de sangre con nuestras compresiones. Si nosotros hacemos buenas compresiones, vamos a permitir una buena irrigación al corazón que va a hacer que nuevamente empiece a funcionar y a las demás estructuras de nuestro organismo, dentro de las cuales la principal va a ser nuestro cerebro. Nuestro cerebro sin oxígeno y sin flujo de sangre por más de 5 minutos se funde, chicos, se hace queso, queso fundido. Ya no sirve, no funciona nuestro cerebro. Nuestro tiempo es limitado cuando tenemos un paciente que está en paro. Tenemos que tratar de hacer las compresiones, pero que estas compresiones no sean superficiales, sino sean buenas compresiones, los cuales aseguran que nosotros vamos a tener un buen bombeo del corazón para que la sangre pueda ir en todo el torrente de nuestro organismo y sobre todo al cerebro y permitamos salir del paro al paciente. Si nosotros interrumpimos las compresiones, el paciente deja de tener circulación. Volvemos a tener compresiones, el paciente empieza a tener circulación. Nos van a exigir una presión de perfusión coronaria. Ustedes ya han llevado fisiología cardíaca, ¿cierto? Ya. ¿Cuánto es la presión de perfusión coronaria? Excelente. Más de 60 milímetros de mercurio, chicos. ¿Ya? Para nosotros, que nuestro paciente pueda salir de paro, lo mínimo que tenemos que conseguir es 20 milímetros de mercurio. Si nosotros conseguimos una presión de perfusión coronaria mayor de 20 milímetros de mercurio, hay una alta tasa de que nuestro paciente salga del paro. ¿Ok? Entonces, acá viene un concepto que vienen a ser las compresiones de calidad. Ya no es de que solamente agarro y bueno, le comprimo el pecho al paciente. No, tengo que hacer buenas compresiones. Lo mínimo que nos exigen en un adulto, por si acaso, estamos viendo todo lo que es adulto, chicos, ¿ya? Solo estamos viendo adultos, pediátricos no vamos a ver para nada. Compresiones de 2 pulgadas como mínimo. Que la frecuencia esté entre 100 a 120 latidos por minuto y que exista una buena elevación del tórax. Bueno, la evaluación primaria, ustedes, si es para recordar la vía aérea, pues no, que no existe alguna obstrucción durante la vía aérea. Nosotros cuando estamos haciendo el RCP, tenemos que permitir que la lengua no obstruya la vía aérea. Entonces, ¿qué maniobras hacemos? Ustedes ya conocen las maniobras que vienen a ser frente-mentón en todo paciente donde no hay sospecha de lesión cervical y la maniobra de tracción mandibular si existiera sospecha de lesión de columna cervical. ¿Ok? Probablemente ya esta parte se va a encargar
la persona de la vía aérea, ¿no? Se va a encargar de ventilar, el responsable. Lo más avanzado que nosotros podemos hacer es intubar al paciente, que es lo que nos recomienda en la guía, ¿ya? En la guía, si es que nosotros tenemos la preparación y estamos capacitados, podemos intubar al paciente, el paciente que está en paro. Si es que no tenemos la capacidad, con que nosotros agarremos nuestra mascarilla facial y nuestro ambú y le demos, estamos bien. Si podemos intubar, intubemos. Si es que no tenemos la capacidad o no tenemos la habilidad o no hemos sido entrenados, podemos ventilar al paciente. ¿Okay? La segunda parte es la respiración, pues, ¿no? Que nosotros cada vez que estemos dando mediante el ambú, permitamos pues que el tórax se expanda, se retraiga, exista una buena cantidad de oxígeno que le estamos dando, si es que tenemos oxígeno suplementario. ¿Ya? Evaluar esta parte, ¿no? La saturación que se hace, pues, ustedes conocen este equipito, lo hemos usado probablemente en la época de la pandemia del COVID. Y la parte de la circulación, ¿no? Nosotros podemos ver si el paciente, por decir, en una evaluación primaria el paciente está sangrando, comprimir, que no sangre. En el paciente con paro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Compresiones, ¿no? Compresiones porque nosotros en ese momento nos estamos volviendo el corazón del paciente. Si no comprimimos, el paciente pues no va a tener un bombeo de sangre. Vamos a usar nuestro desfibrilador si el paciente está en ritmo desfibrilable. Si no está en ritmo desfibrilable, haremos compresión. Bueno, evaluar la discapacidad en el paciente, por decir, si tiene un trastorno neurológico, está inconsciente, tiene pulso, respira, en este caso, pues probablemente vamos a esperar que ambulancia venga y se lo lleve a un centro más especializado. Una evaluación que nosotros hacemos del estado de conciencia, bueno, la escala de coma, de Glasgow, que ustedes ya conocen, evaluación verbal, evaluación ocular, respuesta motora. Y bueno, la exposición para ver si no existiera alguna lesión que no estamos nosotros observando directamente, ¿no? Una lesión escondida, una fractura, etc. La evaluación secundaria lo hacemos si buscando ya cuando un paciente está estable, no hay riesgo de que el paciente esté sangrando, obstrucción de la vía aérea, nosotros buscamos esto. Alergias, medicamentos, historia previa que tiene el paciente, a qué hora fue su última comida, qué más eventos ha tenido. En el caso de que el paciente estuviera en paro, nosotros en la evaluación secundaria, nosotros vemos las causas de paro, que vienen a ser estas, las H y las T. Entonces, esto es otra cosa importante que tiene que tener en consideración. El paciente llega al paro no porque en fin quiso llegar al paro, sino existen causas. Y existen causas reversibles, chicos, del paro. ¿Ya? Estas vienen a ser nuestras principales causas reversibles. Y vamos a escuchar acá. El paciente va a llegar al paro porque está sangrando, en hipovolemia. ¿Ya? El paciente va a llegar al paro porque no tiene oxígeno. En los niños, la principal causa de paro es porque le falta oxígeno o respiración. El paciente va a llegar al paro porque está hipotérmico, así como hoy día, ¿no? De repente alguno de ustedes empieza a hacer paro, hay que tener cuidado, ¿no? El ambiente frío, hipotermia. El paciente va a hacer paro porque tiene trastornos hidroelectrolíticos a la cabeza, hipercalemia y hipocalemia. ¿Ya? Aumento del potasio, disminución del potasio. Aumento del potasio, hipercalemia. Disminución del potasio, hipocalemia. ¿Ya? Entonces, estas vienen a ser las H, que vienen a ser causas reversibles. Yo al paciente que está sangrando, para que no siga sangrando, ¿qué es agarro? Le pongo un parche, ¿no? Protejo ahí para que no sangre. Entonces es una causa reversible. Si al paciente no le está llegando el oxígeno, el flujo de aire, le empiezo a dar un flujo de aire, oxígeno al paciente. Si el paciente está frío, le empiezo a calentar para que salga de ese paro. ¿Okay? Y las T, ¿ya? Dentro de las T vamos a tener una de las causas que viene a ser el neumotórax a tensión. ¿Qué pasó acá? Se rompió la pleura visceral, lo que hace que el flujo de aire salga hacia este espacio pleural y empiece a comprimir al pulmón y luego va a comprimir al corazón. A esto se denomina neumotórax a tensión. Es una causa de paro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Colocar un catéter a nivel del segundo espacio intercostal, línea media clavicular, y evacuar este aire que está comprimiendo al corazón. Entonces, una causa
de paro reversible es el neumotórax atención. La causa más frecuente, chicos, de paro cardiorrespiratorio en el adulto es la obstrucción de una arteria coronaria, ¿no? Que nos va a producir un infarto agudo de miocardio. Entonces, en este caso, nosotros no vamos a poder hacer más cosa que si el paciente llegó en paro, hacer las compresiones. Y si sale el paciente del paro, probablemente este paciente vaya a una sala de cateterismo. Una sala de cateterismo, ingresan por una arteria, puede ser la arteria radial, puede ser la arteria femoral, ingresan hasta el corazón con un catéter muy delgado y ubican a esta arteria tapada y colocan un dispositivo que entra a la arteria y que expande lo que está tapadito, ¿no? Ingresan por acá y se expande y apertura nuevamente esa arteria coronaria. A eso se llama o colocación de un stent coronario. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este tipo de pacientes? Eso. Esto es la principal causa de paro y esto es lo que se hace en los hospitales. ¿Ya? Un paciente cuando llega con paro a un hospital pasa a una sala de cateterismo, porque la principal causa es un infarto agudo de miocardio por obstrucción de una arteria coronaria. Se coloca un medicamento, si es que no tuviéramos una sala de cateterismo, sí, se llama el destructor de coágulos, se llama el Alteplas, es un destructor de coágulos, así se llama, y eso se coloca a los pacientes. Es un fibrinolítico, rompe los trombos que se hayan producido, si es que no tuviéramos una sala de cateterismo. Hay veces ocurre eso, en el hospital, bueno, todos los hospitales tienen ese mismo problema, justo se malogra la máquina, ¿no? La sala de hemodinamia, se malogra el angiógrafo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? No vamos a dejar al paciente que se muera, tenemos que colocar un medicamento. En este caso colocamos ese fibrinolítico que se llama Alteplas, que rompe los coágulos. Otra causa de paro es un coágulo, pero en este caso ya no en las arterias coronarias, sino en las venas, en este caso en las venas pulmonares, chicos. ¿Ya? Paciente, mujer de 68 años que decide irse de paseo a Europa. ¿Ya? Para ir de acá a Europa son 12 a 14 horas de vuelo. La paciente está sentada en su, bueno, en un asiento, bueno, está sentadita, 12 horas no se ha movilizado. En sus piernas se han formado unos coágulos. Para mayor todavía complicación, la paciente es una paciente obesa, es una paciente fumadora. ¿Ya? Hay factores que hacen que nuestra sangre se coagule más rápido. Y un factor es pues un viaje largo, prolongado, ser obeso, ser fumador. Entonces esta paciente sale del avión, se levanta para poder salir ya del avión y en ese momento empieza a mover sus piernas. Hay unos coágulos que se han formado en sus piernas y empiezan a ascender por las venas. Llegan a la vena cava, llegan a la aurícula derecha, ventrículo derecho y se van a las arterias pulmonares y obstruyen una arteria pulmonar importante. A eso se denomina tromboembolismo pulmonar. Es una causa de muerte, una causa de paro. ¿Qué usamos? También lo mismo que usamos acá. Un destructor de coágulos, un fibrinolítico. Usamos el Alteplas para disolver este coágulo que se ha formado. Pero si es que el paciente ha salido del paro cardiorrespiratorio, si es que se hizo unas compresiones, salió del paro, en ese momento se sospecha, ¿no? Obesa, viaje largo, fumadora, probablemente ha hecho un tromboembolismo pulmonar, entonces tenemos que destruir ese coágulo. Cuando ocurre un accidente que compromete sobre todo el pericardio y hay un sangrado dentro del pericardio, el cual va a comprimir al corazón, a eso se denomina taponamiento cardíaco, que es otra causa de paro. Entonces tenemos causas: taponamiento de una arteria pulmonar, tromboembolismo pulmonar, neumotórax atención. Tenemos las H's, tenemos las T's, que son causas de paro reversible. Muy bien, ¿preguntas? Entonces, para amenizar la mañana, vamos a ver un video del paro cardiorrespiratorio, chicos. Pero vamos a ver primero esto, la dinámica efectiva de los equipos de alto desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Que para actuar frente a un paciente que está en paro necesitamos
un grupo de personas, un equipo. Para formar un equipo, ¿cuántos mínimo de personas necesitamos? ¿5? Dos, pues, ¿no? Dos. Para hacer un equipo necesitamos dos. ¿Ya? Entonces, cuando vamos a actuar frente a un paciente que está en paro, vamos a formar equipos. Lo mínimo que necesitamos son dos. Nuestra guía nos exige, bueno, nos pide, no nos exige, que un equipo completo son 6 personas. Y lo vamos a ver ahora en esta clase. Pero antes de eso, como les decía, vamos a analizarlo mañana y vamos a ver este video. No es necesario que ustedes escuchen, porque esto felizmente es solo con señas, pues, ¿no? Con imágenes.
Ok, muchachos. Muy bien. ¿Qué aprendimos de acá? Todo. Ya, todo lo ha hecho mal, ¿no? Pero ha hecho toda la secuencia, muchachos. ¿Ya? Encontraron a la persona echada y dijo, hay que asegurar la escena, ¿no? De ahí fue a ver si estaba consciente, tenía pulso o no tenía pulso. De ahí empezó a hacer las compresiones, mal, pero las hizo. Y de ahí la ventilación también. No quiso hacer contacto directo, así que usó un dispositivo de barrera. Agarró papel y sufló al paciente. Y la insuflación puso ahí de que debemos ser adecuadas, ¿no? Una buena expansión, no hiperinsuflar al tórax del pulmón el pulmón del paciente. Y lo importante es la descarga, ¿no? Rápidamente. Ustedes han visto que agarró, supuestamente simuló una descarga. Eso no se hace por si acaso. Y usar fármacos, ¿no? Agarró, lo colocó supuestamente adrenalina en pastilla. La adrenalina en pastilla no existe, ya no viene en pastilla, ya solo es endovenoso. Ya, pero usó fármacos. Entonces hizo toda la secuencia, muchachos. ¿Ya? Evaluó al paciente en sitio, hizo las compresiones, hizo las ventilaciones, la descarga, la desfibrilación y usó fármacos, en este caso de adrenalina. ¿Ya? Poco para amenizar la mañana. Ustedes ya saben que si nosotros solos actuamos, probablemente sí vamos a permitir con dificultades hacer una buena RCP. En este caso lo mismo, ¿no? Con dificultades un leoncito solo va a poder capturar su presa. Pero si estamos todos unidos, nos asociamos, tú te encargas de la pierna, tú de la cola, tú del cuello y yo de los cachos, ya, sí, listo, actuamos frente al paciente y tenemos un banquete para todos. Lo mismo en el paciente que está en paro, ¿no? Lo que nosotros buscamos, chicos, cuando estamos frente a una situación de que un equipo entrenado atienda rápidamente a un paciente. Para eso necesitamos un entrenamiento, no es de que de un momento a otro un equipo se forma y va a actuar de la mejor forma, sino que cada uno nos vamos entrenando previamente. Este curso la finalidad es eso, de que nos entrenemos y llegar a buscar la excelencia. Ustedes vean esto, que es un ejemplo de excelencia en la eficiencia del tiempo. Tomen el tiempo del momento en que llega el Fórmula 1.
¿Listo? No, menos, 10 segundos. 9-10 segundos. 10 segundos, menos de 10 segundos. 9 segundos. Chicos, esto es un trabajo en equipo de alta eficiencia. Cada uno tiene una función. El de las ruedas, el de sacar el visor al conductor, de colocar gasolina. Cada uno tiene una función. Y esa función ya ha sido establecida. Se han entrenado para que hagan este trabajo. En la reanimación cardiopulmonar también tenemos que entrenarnos, llegar a esa eficiencia, porque esa eficiencia permite que dar mejores probabilidades para que un paciente salga de un paro cardiorrespiratorio. A ese nivel de eficiencia se tiene que llegar. ¿Y cómo se llega ahí? Con los equipos de alto rendimiento. Estos equipos pues son esenciales para tener un éxito en la reanimación. Fundamental que nosotros nos preparemos. Para eso estamos teniendo estas clases. Probablemente pues no todos en un momento a cada rato estamos teniendo un paro cardiorrespiratorio, chicos. Nosotros en los hospitales, por decir, el día que vinieron los chicos a rotar conmigo, no sé si, no, ustedes no presenciaron. No me acuerdo. Compañero que vino después al día siguiente, ¿cómo se llaman las chicas? Hilary, Valerie, ¿están por ahí? ¿No hay ninguna de ellas? Ah, ya, Hilary. Estábamos nosotros pasando por las salas y se acuerdan de que la gente corría, ¿no? Corría porque probablemente había un paro en una sala, ¿no? La gente corría. No es que todos los días haya un paro, ¿ya? Hay eventualidades que se pueden presentar donde nosotros podemos actuar frente a esa situación. Y cuando actuemos, pues nosotros dar nuestro mejor esfuerzo, nuestro entrenamiento que hemos tenido previamente. Entonces, probablemente la probabilidad de que ustedes observen un paro va a ser bajo, pero el conocimiento es importante que ustedes lo tengan para saber qué hacer y qué no hacer en ese momento. Nosotros solos sí podemos actuar frente a un paciente que está haciendo paro, no es innegable. Pero las mejores tasas se van a dar cuando nosotros estamos trabajando en equipo, en conjunto, porque cada uno de ellos va a hacer una función determinada en el paciente. ¿Qué es lo que nosotros buscamos cuando formamos un equipo de alto desempeño, de alta unión, de alto trabajo? Mejorar el tiempo, chicos. Esto es fundamental. Hasta nosotros empezar a dar la primera compresión, ese tiempo el paciente ha estado sin circulación, que no ha llegado sangre a su corazón y no ha llegado sangre a su cerebro. Entonces, el tiempo fundamental que nosotros nos tomemos hasta iniciar la primera compresión, nosotros tenemos que disminuirlas. Hasta la primera descarga, porque principalmente el paciente que hace paro hace por un síndrome coronario agudo, un infarto agudo de miocardio. Y el síndrome coronario agudo, lo principal ritmo que produce paro va a ser o una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, la descarga está indicada y el tiempo hasta la primera descarga es fundamental, porque a medida que va pasando el tiempo, el ritmo desfibrilable que inicialmente tenía el corazón va a pasar a un ritmo no desfibrilable, donde el chance para que el paciente salga de paro va disminuyendo. El tiempo bueno de que el sistema de emergencias va a acudir a donde se encuentra el paciente con paro y el tiempo en el cual nosotros vamos a mejorar nuestra fracción de compresiones, ¿ya?, en el paciente. La calidad, hemos dicho de que no solo implica ventilar al paciente o comprimir de una forma suave el tórax del paciente, sino tenemos que tener unas buenas compresiones, mínimo 2 pulgadas, una buena frecuencia entre 100 a 120 compresiones por minuto. 2 minutos de compresiones, les decía, chicos, eso es nuestro tiempo, ya no es 3-2, ¿no? Cuando ya hacemos soporte vital avanzado ya son 2 minutos. Hacer 2 minutos de compresiones es cansado, es extenuante, chicos. Podemos llegar al minuto 20 segundos, donde ya nos sentimos extenuados, en el cual pedimos cambio, pero lo ideal es 2 minutos, hacer 2 minutos de compresiones, que las ventilaciones son buenas y que tengamos sistemas de retroalimentación adecuadas para nosotros evaluar qué hicimos bien, qué no hicimos bien.
Debe existir una buena coordinación. Ustedes han visto en la Fórmula 1 que el que está colocando la llanta no está haciendo lo que está colocando la gasolina. Cada uno debe estar enfocado en lo que se le ha asignado o en lo que él ha sido preparado adecuadamente. Y bueno, siempre tenemos que tener, debemos estar al mando pues, de un equipo, un líder, alguien que nos está dirigiendo. Sí, dejar abierto la puerta. Sí, porque... Un poco de frío, pero para que los chicos entren. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros estamos buscando en los equipos de alto desempeño. ¿Ya? Entonces, siempre un líder, vamos a tener los componentes que es un líder y los miembros. Podemos intercambiar. En este momento él es miembro, pero luego va a poder ser líder y él va a pasar a ser parte del equipo. Entonces podemos intercambiar, sí, para tener más personas que puedan dirigir y asumir la responsabilidad frente a un paciente que está realizando un PAM. Bueno, funciones del líder, bueno, organizar el grupo, supervisar las acciones, coordinar una respuesta excelente, entrena, facilita, etc. Funciones de los miembros, una función importante es que el miembro debe tener habilidades. Para eso están acá, para tener habilidades de compresor, de intubar al paciente, de colocar un acceso venoso. Entonces son funciones de los miembros de un equipo que deben tener. Nosotros cuando participamos en una reanimación hacemos lo que ya nos hemos preparado. Si me dicen intuba, yo nunca he intubado, no me voy a poner a intubar. Si me dicen coloca un acceso venoso, yo nunca he colocado un acceso venoso, nunca voy a colocar. Si me dicen coloca un acceso intraóseo, yo nunca he colocado un acceso intraóseo, no me voy a poner a hacer en ese momento. Sino debemos tener claras nuestras capacidades y informar de lo cual nosotros estamos capacitados para poder hacer eso. ¿Ok? Bueno, vamos a ver si... Bueno, acá se necesita escuchar. Vamos a ver si se puede escuchar. ¿Ya? ¿Ya? Un equipo funciona un ejemplo de un líder, ¿no? Si no está enfocado, si no están adecuados, no va a funcionar adecuadamente. Pero todo dependemos de que alguien nos dirija también. ¿Ya? Entonces esto trata de simular eso. De que si nosotros no tenemos un buen líder, el equipo no funciona. Pero si los del equipo no saben tocar el clarinete, no saben tocar el violín, tampoco funciona. Queremos una parte enlazada entre los líderes y el equipo que nosotros vamos a formar. Entonces, estos vienen a ser los miembros o las partes de un equipo de alto desempeño. Tenemos lo básico. Podemos formar nosotros solos, podemos empezar a hacer una reanimación solos. Pero ya en un soporte vital avanzado, para nosotros denominar un soporte vital avanzado, debemos formarnos un equipo. Lo mínimo que nos pide en la guía para formar un equipo de alto desempeño son estas personas que forman el triángulo, digamos, de la vida. ¿Ya? Por ahí, ¿alguien está con sueño? Despiértense. 3 personas fundamentales. 1, el que va a manejar la vía aérea. 2, el que va a realizar las compresiones. Y 3, el que va a manejar lo que viene a ser el monitor, desfibrilador o va a ser supervisor. Entonces, estos van a formar el triángulo de lo que nosotros conocemos de la vida. ¿Ya? Es lo mínimo que la guía nos exige para nosotros hacer una reanimación en un paciente. Luego de ahí, nosotros podemos agregar, tener una persona que se va a encargar del acceso venoso, tener una persona que se va a hacer cargo del registro de lo que estamos haciendo y, por supuesto, nuestro líder, el que va a nosotros a orientarnos, a ver lo que está sucediendo y dirigir a cada uno de nosotros en la función que probablemente mejor nosotros nos desempeñemos. Entonces, estas vienen a ser las partes de un equipo de alto desempeño. Recuerden que no toda la vida vamos a estar los 6, ¿no? Lo básico, 3. Hasta solo con 2 personas, chicos,
podemos hacer la reanimación. Porque probablemente este compresor sí va a estar al costado del paciente, pero esta persona que se encarga de llevar el desfibrilador, mientras no está usando el desfibrilador, hará la parte de la vía aérea. Entonces, nosotros con 2 personas mínimos podemos hacer reanimación para actuar frente a un paciente. Pero la guía sí nos exige que seamos 3. Alguien encargado del monitor, del compresor y de la parte de la vía aérea. Entendiendo que podemos seguir agregando personas y asumir cada uno diferentes funciones. El líder puede encargarse de colocar los medicamentos si es que no tenemos a esta persona, ¿no? Puede encargarse también de tener el registro, también se puede encargar de eso. Pero si nosotros podemos tener a 6 personas, sería lo ideal y es con lo que la guía nos manifiesta. Bueno, hay cosas nuevas que se han agregado, sobre todo esto yo lo coloqué porque estábamos haciendo la comparación con la guía anterior, ya una guía del 2015 con la guía del 2020. Pero en este caso, como ya estamos empapados fundamentalmente de la guía del 2020, estas cosas ya es algo rutinario, ¿no? Siempre debe haber una persona que va a supervisar el RCP. En este caso, ¿quién es el encargado de hacer la supervisión? Va a ser este, el encargado de llevar el monitor desfibrilador, va a ser el encargado también del supervisor de RCP. Este viene a ser un nuevo encargo que se le da a esta persona en la guía del 2020 y es por eso que nosotros le hicimos o le sacamos como diferencia frente a la guía anterior, ¿no? El supervisor de RCP, ¿quién es el que pues coordina el inicio del RCP, facilita para que se dé el RCP? Ustedes probablemente hayan escuchado que un paciente que se encuentra en cama no deberíamos hacer la RCP porque podemos hacer lesiones en el paciente, podemos fracturar sus costillas porque necesitamos una superficie dura, una superficie rígida para nosotros hacer buenas compresiones. Entonces, este supervisor de RCP, que es el encargado de llevar el monitor, probablemente nos facilite eso, nos traiga probablemente lo que viene a ser una superficie dura. Ustedes acá han visto en el primer piso que existe una camilla, ¿sí? Ya, esa es una camilla dura que cuando se va a hacer RCP en un paciente que se encuentra en una cama hospitalaria, cada ambiente tiene ese tipo de camilla y se coloca al paciente debajo y se empieza a hacer las compresiones. En sala, por decir, de operaciones, las mesas quirúrgicas son duras. ¿Ya? Deberían muchos pacientes cuando ingresan a sala decir, doctor, pero ¿por qué esta camilla es muy dura? Yo voy a estar acá 2, 3 horas operándome y me va a hacer doler la espalda. Justamente tiene una explicación, porque el paciente puede caer en paro. Y para nosotros poder hacer la reanimación necesitamos una superficie dura. Entonces, este encargado de monitor, que ahora está asumiendo otra función que es supervisar el RCP, también su función es prever de que se den las mejores condiciones para hacer la reanimación cardiopulmonar. Entonces, ocurre así un evento cuando un paciente hace un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Primero, por decir, ustedes van a ser los que lleguen al paciente que está en paro. Ven al paciente en paro, confirman, aseguran primero su escena, confirman que el paciente está inconsciente y luego que el paciente no tiene pulso y no respira, entonces inician sus compresiones. Pero probablemente digan, por favor, apoyo, ayuda, necesito que vengan, que traigan desfibrilador porque el paciente está en paro. Después de eso, ustedes empiezan a hacer las compresiones y llega una segunda persona trayendo el monitor, el desfibrilador. Entonces ya son 2 personas, ¿no? El que está haciendo las compresiones, que en ese momento inicia haciendo compresiones en 32. Les manifestaba de que cuando nosotros empezamos la reanimación inicial hacemos 32. Entonces haces 30 compresiones y una ventilación. Y en ese momento llega la persona trayendo el desfibrilador. Ya son 2 personas. Pasa el minuto. Llega una tercera persona que en este caso se va a hacer cargo de la vía aérea. Entonces, en ese momento, cuando ya tenemos una persona que se hace cargo de la vía aérea, pasamos de 32, pasamos a 2 minutos, hacer secuencias de 2 minutos. Entonces, esta persona solo se va a encargar de hacer las compresiones. La otra persona que ha traído el desfibrilador se hará cargo del desfibrilador, del monitor y será el supervisor de las compresiones. Y le asignaremos una función más, en este caso,
colocación de un acceso venoso o colocar fármacos. Y la otra persona ya es encargada de la vía aérea. Pasa 2 minutos, por eso ya empezamos con el tiempo. Esta persona que era el compresor va a pasar de ser compresor ahora a manejar el DEA, el monitor, el desfibrilador, y va a empezar a colocar los medicamentos. Esta persona que llegó trayendo el desfibrilador pasará a los 2 minutos a ser compresor. Y esta persona, bueno, seguirá manejando la vía aérea. Y de ahí probablemente lleguen más personas, llegue todo un equipo de reanimación que cada uno ya lleva su función. Uno será el compresor, otro el DEA del monitor, otro el de la vía aérea, otro que colocará los medicamentos, un líder y otro que estará anotando todo lo que nosotros estamos poniendo al paciente. Entonces se va formando en el tiempo, se va formando un equipo. No es de que los 6 llegamos a actuar sobre un paciente, sino siempre va a haber una persona inicial que inicia con la reanimación cardiopulmonar. Entonces, ustedes cuando estén haciendo el internado en su 7º año, probablemente ustedes son las únicas personas que en la tarde en un hospital se van a encontrar. Porque en la tarde lo único que hay en el hospital son internos y, bueno, residentes. En la mañana encuentran internos, residentes, asistentes, médicos de todo, por todo sitio. Pero en la tarde lo único que encuentran son internos y residentes. Entonces ustedes van a estar ahí evaluando a su paciente, ingresan a un ambiente y ven que su paciente no está respirando. O lo ven a su paciente inconsciente. ¿Qué es lo primero que hacen? Asegurar la escena, ¿no? Porque puede ser que el paciente se haya electrocutado, ¿no? Hay un cable pelado, se electrocutó, ustedes van a evaluar a ver a su paciente y lo tocan y se electrocutan. Ustedes parten a ser también víctimas. Entonces, primero, aseguren su escena. Luego, confirmen que el paciente esté inconsciente, ¿no? Ustedes van, le dicen, señor Juan, ah, sí, doctorita, ¿qué pasó? Ah, ya, señor Juan, sigue durmiendo nomás. ¿No? Porque no ustedes de frente van a agarrar y empiezan a hacer compresiones, sino confirmen que su paciente esté inconsciente. Señor Juan, no responde. Me evalúen pulso y si respira. Su paciente no tiene pulso, no respira, ahí sí sacan sus garras, se sacan su casaca y empiezan a hacer compresiones y dicen, licenciada, por favor, venga a la cama 404 que el paciente está en paro. Entonces ustedes van a ser el primer profesional que empieza haciendo las compresiones. Luego de eso, probablemente llegue su compañero interno, oye, ¿qué haces, no? Haciendo RCP, ¿ya? Entonces le dice, oye, tráete el coche de paro. Entonces él va a traer el coche de paro, el desfibrilador, y le empezará a colocar los electrodos, ¿no? Cada desfibrilador tiene para poder colocar electrodos al paciente mientras ustedes están haciendo las compresiones. Después de ahí, pues llegará ya un experto y dirán, están haciendo, me han llamado porque hay un paciente en paro, que es lo que habitualmente ocurre, ¿no? Dicen, por favor, asistir en la cama 404, hay un paciente en paro, y ya empieza a llegar todo el personal. Entonces ya ustedes están repartiendo, ¿no? Ustedes iniciaron haciendo las compresiones, hay una persona que trajo el desfibrilador y hay otra persona que se va a empezar a hacer cargo de la vía aérea, ¿no? Eso se va ocurriendo en el tiempo. Luego, probablemente cambien, a los 2 minutos van a cambiar de posiciones, porque probablemente tú ya te cansaste y el otro está descansadito, empieza a hacer las compresiones y la otra persona se encarga de lo que viene a ser el desfibrilador. Llegará una cuarta persona que será la encargada de hacer los accesos venosos o intraóseos para poder colocar los medicamentos y una quinta persona que empezará a tomar datos, ¿no? Porque a veces nosotros estamos, ¿cuánto tiempo de compresión? No sé, ¿quién está llevando el tiempo? Entonces hay una persona que se va a encargar de tomar el tiempo, los datos, colocar. ¿Ya colocamos adrenalina? No hemos colocado. Allá, empecemos la dosis de adrenalina. Pasarán unos 2, 3, 4 minutos, dirá, por favor, ya le toca una nueva dosis de adrenalina. Ya hicimos 2 descargas del desfibrilador, nos toca una tercera descarga. No hemos colocado amiodarona, hay que colocar amiodarona. Ya hemos colocado adrenalina, 2 dosis, nos toca la tercera. Entonces esta persona será la encargada de tomar nota de lo que se está haciendo, se está colocando o qué es lo que nos está faltando. Y probablemente nuestra última persona va a ser el líder. Siempre la última persona va a ser el líder. ¿Por qué? Porque
Hasta que no tengamos cada uno una función, uno de nosotros va a asumir el liderazgo. Pero cada uno ya nos hemos disgregado, hay el compresor, del monitor, el acceso venoso de la vía aérea, el tiempo. Ahí tenemos y formamos a nuestro líder que va a evaluar, va a estar viendo, va a mejorar lo que nosotros estamos realizando. Bueno, esta es la parte teórica, muchachos, la parte teórica. ¿Vamos a hacer prácticas? Sí, vamos a hacer prácticas. Tenemos los muñequitos donde ustedes tienen que interactuar, hacer una simulación, por eso se llama simuladores. Simular que estamos frente a un paciente en paro. Eso nos ayuda a nosotros para actuar frente a una situación, ¿ya? Eso es la importancia de este curso, que ustedes pues salgan conociendo o aprendiendo los algoritmos y aprendiendo ciertas habilidades para que puedan actuar frente a una situación o un paro. Probablemente ustedes van a ser los menos llamados en un paro cuando se encuentren en un hospital, ¿ya? ¿Quién es? Es mi alumno. No, sácalo. ¿Ya? Eso es lo que ocurre, chicos, ¿ya? No es de que no estoy haciéndoles una mala broma, ¿sí? A no ser que digan, ¿tú has llevado, sabes hacer RCP? Sí. ¿Has llevado algún curso? Sí, doctor, yo he llevado el curso de ACLS en mi universidad. Ah, ya, entonces ven, vamos a hacer compresiones y probablemente a ustedes los lleven para hacer compresiones, que es lo básico que nosotros tenemos que aprender. ¿Cuáles son las características, bueno, de un equipo de alto desempeño? Bueno, que cada uno tenga sus funciones y responsabilidades, cada uno tiene que conocer sus limitaciones, debemos hacer intervenciones constructivas, ¿no? Por decir, oye, tú no sabes colocar acceso venoso, sal de acá. Es algo destructivo, ¿no? Oye, por favor, déjame, yo lo intento, más bien tú encárgate de hacer las compresiones, porque las compresiones probablemente sean lo más básico que nosotros vamos a aprender. Bueno, ¿qué se debe comunicar? El conocimiento, hay que supervisar, reevaluar. ¿Y cómo se debe comunicar? Un círculo cerrado de comunicación. Yo, por decirle, encargo a Juan, colócale un acceso venoso. Y Juan me dice, ya, ok. Y Juan nunca me dice si se obtuvo el acceso venoso. Y yo le digo, ya colócale adrenalina. Sí, pero no pude colocar acceso venoso, pero eso me tienes que decir. Entonces, un círculo cerrado es, Juan, colócale el acceso venoso. Muy bien, le estoy colocando. Ya le coloqué, ya tengo acceso venoso. Muy bien, Juan, ¿no? Entonces, tiene que ser un círculo cerrado de comunicación. Los mensajes tienen que ser claros, ¿no? Por decir a ustedes, les digo, por favor, colóquenle un Avocat 22. ¿Saben qué es un Avocat? Algunos sí, algunos no. Entonces, el que no sabe, ¿qué es un Avocat, doctor? Colócale norepinefrina. ¿Qué es norepinefrina? Entonces, si ustedes conocen, lo harán. Si no lo conocen, no lo van a hacer. Entonces, tengo que dar unos mensajes claros. Y bueno, respeto mutuo, muchachos, respeto mutuo. Siempre cuando nos enfrentamos con otros equipos, con otros lugares donde nosotros no pertenecemos, empiezan las fricciones, los roces. No, él no sabe, él sí sabe. Siempre hay un respeto mutuo por las acciones que nosotros vamos a hacer. Bueno, esto no. Esto, bueno, es de la Asociación Americana del Corazón. Todas las clases que estamos viendo es acerca de eso. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar porque todavía nos faltan 2 temas. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Sí. Ya, chicos, vamos a ver los fármacos básicos en el ACLS. ¿Ya? Tenemos una cierta cantidad de fármacos que vamos a ver, pero acá lo fundamental: oxígeno, adrenalina, amiodarona, lidocaína, atropina, vamos a ver. Son fármacos básicos que ustedes tienen que conocer. De hecho que no es un curso de farmacología esto, sino que queremos que ustedes entiendan los fármacos básicos que nosotros vamos a usar ahora. Y probablemente el fármaco que ustedes se tienen que recordar, chicos, es la adrenalina o epinefrina, que es lo mismo. ¿Ya? Son fármacos que ustedes se tienen que recordar. Bueno, este es un video un poco largo, lo pueden ver en casita. ¿Ya? Lo vamos a compartir. Estos fármacos son los que ustedes se tienen que recordar. ¿Ya? Adrenalina, la composición 1 miligramo en 1 mililitro, acuérdense. Amiodarona, 150 miligramos en 3 mililitros. Atropina, hay diferentes presentaciones, 1 miligramo en 1 mililitro, 0.5 miligramos en 1 mililitro. El oxígeno, bueno, presentación en balón de gas,
y la lidocaína, que son los fármacos básicos, muchachos. Con que ustedes agarren y se pongan a leer acerca de la adrenalina es básico, fundamental y podríamos decir hasta suficiente. Nunca olviden de que la principal maniobra en un paciente que está en paro va a ser las compresiones. No olviden eso, muchachos. ¿Ya? Más que los fármacos que podamos usar en los pacientes, las compresiones son fundamentales. Van a ser fundamentales, siempre van a ser fundamentales. La principales ritmos de paro, pues tenemos dos, ¿no? Los desfibrilables y no desfibrilables, ¿no? Los desfibrilables, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. En estos dos, siempre la desfibrilación va a ser útil, siempre va a ser útil. La adrenalina probablemente tenga un papel en el paciente que está en paro, por eso lo vamos a ver. ¿Bien? Probablemente. Resto de fármacos no van a ser útiles, probablemente sí, probablemente no. Pero lo que sí está demostrado es que desfibrilación sí es fundamental. La adrenalina puede tener utilidad indeterminada. Recuerden ustedes, chicos, que a uno de ustedes, yo le coloco adrenalina, ustedes van a hacer paro. Si a uno de ustedes le coloco ahora adrenalina. Pero el paciente que está en paro, ¿qué uso para sacarlo? Adrenalina. ¿Por qué la adrenalina produce paro? Es una dosis altísima de una catecolamina que ingresa a nuestro organismo. Las catecolaminas, ¿dónde actúan? En nuestro corazón, principalmente. En el corazón va a aumentar una frecuencia cardíaca elevadísima, ¿ya? 150, 200, 250 latidos por minuto, es demasiada esa frecuencia. Y va a aumentar la presión tremendamente. Nuestra presión normal va entre 120 y 80, la presión puede subir hasta 250 sobre 150. Entonces, es por eso que la adrenalina a una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular y nos lleva al paro. Pero el paciente que está en paro necesita una dosis de un fármaco para estimular su corazón. ¿Y quién estimula el corazón? Pues la adrenalina. ¿Ya? Entonces, la adrenalina tiene esa dualidad, chicos. ¿Ya? Tiene esa dualidad. Ya estamos viendo esto y bueno, vamos a empezar por el oxígeno. Ustedes saben que el oxígeno es nuestro elemento fundamental por lo cual nuestro organismo realiza su metabolismo celular. Sin eso, morimos. Sin oxígeno, nuestras células mueren. Necesitamos oxígeno para hacer nuestro metabolismo celular. Debemos dar al paciente a alto flujo y a la más alta concentración. ¿Cuánto es la concentración de oxígeno acá, ahora en este ambiente? 21%. Nosotros al paciente que está en paro le vamos a dar probablemente al 50, 60, 80, 100%. ¿Ya? Entonces vamos a dar la mayor alta concentración. Pues sí. Si van a ir al baño, vayan nomás y regresen sin hacer ruido, chicos. ¿Ya? El oxígeno, pues, a la alta concentración y un alto flujo tenemos que dar al paciente. Ya esto ustedes conocen, bueno, la concentración atmosférica 21%, a eso nosotros le denominamos fracción inspiratoria de oxígeno, ¿ya? El FiO2. Ustedes siempre les van a preguntar, ¿cuánto es el FiO2 ambiental? 21%. ¿Cuánto es el FiO2 que yo voy a dar a mi paciente en un paciente en paro? Probablemente sea mayor, 30, 40, 50. ¿Cómo voy a conseguir eso? Mediante estos dispositivos. Puede ser una cánula binasal, una máscara facial simple, una máscara con reservorio. Cada uno nos da un cierto límite de concentración de oxígeno. Las gafas nasales, las bigoteras, podemos llevar hasta 40%, nada más, con 5 litros. Las mascarillas simples, que vendrían a ser esto, podemos llegar hasta 60% de concentración, con 7 a 8 litros. Y las máscaras del reservorio, que ya tienen allá, que es la imagen de allá, es una mascarilla con reservorio con 4 a 10 litros, en ese promedio podemos llegar de 60 a 100% de oxígeno. Entonces, si yo voy a dar oxígeno a un paciente y dar a una alta cantidad o una alta concentración, probablemente lo que debo usar sería esta, la mascarilla con reservorio, porque me va a permitir llegar a concentraciones más altas. Para entender lo que viene a ser las catecolaminas, en este caso la adrenalina, tenemos que recordar el sistema nervioso autónomo. Estos chicos probablemente ya lo han estado estudiando desde, bueno, ustedes estudiantes de medicina de kinder, ¿no? Kinder, jardín, primaria, ya han visto esto, ¿no? La separación, sistema simpático, sistema
parasimpático. Sistema simpático, la fibra preganglionar es corta, ¿no? Sistema parasimpático es larga. El principal neurotransmisor en el sistema simpático y parasimpático a nivel de los ganglios es la acetilcolina. Ese es el principal neurotransmisor a nivel de la unión entre la fibra preganglionar y la postganglionar, la acetilcolina. Pero a lo que nosotros nos interesa de cada uno de estos sistemas es el neurotransmisor final. En el sistema simpático, el neurotransmisor principal va a ser la norepinefrina. En el sistema parasimpático va a ser la acetilcolina. ¿Ok? Entonces, esto es fundamental, básico para nosotros poder entender. ¿Por qué? Porque esta norepinefrina va a actuar sobre receptores de catecolaminas, que vienen a ser receptores alfa, receptores beta. A diferencia del sistema parasimpático, que tiene receptores muscarínicos. Entonces, el sistema parasimpático, su principal neurotransmisor final va a ser la acetilcolina, que actúa sobre receptores muscarínicos. El sistema simpático, su principal neurotransmisor final va a ser la norepinefrina, y sus receptores vienen a ser receptores alfa y receptores beta. Entonces, ahora lo que nos interesa es saber dónde están estos receptores para nosotros poder continuar con la clase. Entonces, ustedes se recuerdan eso de sus clases, tenemos el sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático se utiliza o se activa cuando nosotros nos encontramos en una situación de emergencia, una situación crítica. Ahí se activa el sistema simpático. ¿Qué es lo que hace el sistema simpático? Nos ayuda a un sistema de huida. Cuando nosotros queremos huir, salir, ¿qué es lo que hacemos? Nuestros ojos se abren más grandes, nuestra pupila se dilata para nosotros tener un mejor campo. Entonces eso hace el sistema simpático, hace una dilatación pupilar, a eso se llama midriasis, hace una midriasis. Cuando nosotros estamos con un alto sistema de tensión, nosotros no tenemos saliva, ¿ya? Tenemos una disminución de la producción de saliva. Nosotros queremos huir, correr lo más rápido posible, necesitamos que nuestro corazón lata más rápido, aumentamos la frecuencia cardíaca, necesitamos que el oxígeno entre con mayor volumen, hacemos una dilatación de los bronquios. En ese momento que estamos fluyendo no necesitamos que nuestros intestinos, nuestro estómago funcione, disminuimos la actividad de los órganos digestivos, disminuimos la producción de secreción del páncreas, de la vesícula biliar. ¿Ya? Necesitamos más producción de adrenalina, entonces nuestra glándula suprarrenal empieza a producir más adrenalina. No necesitamos ir al baño, queremos huir, escaparnos del lugar. Entonces, ¿qué pasa con la vejiga? Se relaja, aumenta de volumen para que pueda retener más orina y no nos detengamos ahí orinando, ¿no? Entonces, la vejiga se relaja, ¿no? Bueno, acá la parte sexual vendría a ser la estimulación del orgasmo, ¿no? Lo que produce el simpático. Caso contrario, en el sistema parasimpático es típico de un alumno de medicina, ¿no? Un estudiante de medicina. ¿Qué hace? Está sentadito, escuchando, a veces lee, a veces no lee. Entonces, ¿qué hace el sistema parasimpático? Es el sistema de relajación. Entonces, como yo ya no voy a huir, ¿qué es lo que hago? Mi pupila de mi ojo, ¿qué produce? Se relaja, se hace una miosis. No necesito ver más, no estoy tranquilo. Me da hambre cuando estoy relajado, entonces aumento mi producción de saliva, mi sistema digestivo empieza a funcionar, aumenta el peristaltismo, hay mayor secreción de líquidos a nivel del páncreas, de la vesícula biliar. No necesito que mi corazón lata más rápido porque no necesito bombear mis músculos, porque mis músculos están relajados, disminuye mi frecuencia cardíaca, no necesito que el flujo de aire ingrese más a mi pulmón, mis bronquios se reducen de tamaño, existe una contracción de bronquios, me da más ganas de ir al baño, una contracción de la vejiga urinaria, y bueno, acá produce la estimulación de la erección, en caso pues del sistema parasimpático. ¿Por qué vemos esto? Porque vamos a ver los efectos de los fármacos que van a simular
efectos del sistema simpático y efectos del sistema parasimpático. ¿Ok? Entonces, los fármacos siempre vamos a dividirlos de dos formas. Los agonistas, porque simulan a un neurotransmisor, y los antagonistas, porque se oponen a ese neurotransmisor. Ejemplo, la frecuencia del corazón, 60 a 100, que es lo normal. Si yo aumento la frecuencia del corazón, voy a llamar taquicardia. Su efecto opuesto va a ser la bradicardia. ¿Quién produce taquicardia? El sistema simpático. ¿Quién produce bradicardia? El sistema parasimpático. Si yo doy un fármaco muy similar al sistema simpático, voy a producir taquicardia. Si doy un fármaco muy similar al sistema parasimpático, voy a producir bradicardia. Ahora, escuchen bien. Si yo doy un fármaco que destruye la función del sistema parasimpático, o sea, es un parasimpaticolítico, ¿qué función obtengo en el caso de la frecuencia? Aumento, ¿no? Taquicardia. Porque estoy bloqueando, eliminando el efecto del sistema parasimpático. Caso contrario, si yo doy un fármaco que destruye o elimina la función del sistema simpático, o sea, un simpaticolítico, ¿qué consigo? ¿Qué función consigo en el corazón? Bradicardia. Entonces, vamos a empezar a usar términos como simpaticolítico, parasimpaticolítico, porque destruye la función de lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué pasa si yo digo simpático-mimético? Que tiene la misma función que el sistema simpático. Parasimpático-mimético tiene la misma función que el sistema parasimpático. Entonces son términos que ustedes van a escuchar y que probablemente les van a tratar un poco de generar confusión. Pero para evitar eso, les estoy explicando. Vamos a tener simpaticolíticos, simpaticomiméticos. Vamos a tener parasimpaticolíticos, parasimpaticomiméticos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a empezar estudiando la adrenalina. La adrenalina es el principal neurotransmisor del sistema simpático que va a actuar sobre los receptores alfa y beta. Nuestro principal neurotransmisor es la norepinefrina o noradrenalina, pero estos receptores alfa y beta también se pueden actuar con la adrenalina. ¿Ok? Entonces, ¿dónde encontramos estos receptores? Tenemos receptores alfa, beta y dopa. Lo que nos interesa, alfa 1, beta 1 y beta 2. Las alfa 1 se encuentran en todos los vasos, chicos. ¿Qué es lo que producen? Su efecto vasoconstricción. El beta 1 tenemos en el corazón. ¿Qué efectos tienen? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción, aumenta la conducción del impulso nervioso, del impulso a nivel del corazón y el automatismo. El beta 2, ¿dónde se encuentra? A nivel de todas las músculos del bronquio. ¿Y qué es lo que producimos en este caso? Broncodilatación. También se encuentran en las arterias, pero de los músculos. ¿Qué es lo que producen en las arterias de los músculos? Una vasodilatación. ¿Por qué? Porque probablemente en un sistema de oídas necesitamos que exista flujo de sangre en los músculos para nosotros poder escapar de una situación que se está presentando. ¿No? Es cómo funciona nuestro sistema autónomo. Entonces, ahí es donde se encuentra la adrenalina. Entonces, la adrenalina tiene un efecto simpático-mimético porque hace las mismas funciones del sistema simpático. Y a lo que a nosotros nos interesa va a ser el aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, la adrenalina nos interesa bastante porque va a aumentarnos la frecuencia cardíaca. Dentro de los agonistas adrenérgicos vamos a tener los que tienen acción directa, acción mixta y acción indirecta. Entonces, nos interesa sobre todo los que tienen acción directa. Dentro de estos vamos a tener dos tipos, selectivos y no selectivos. ¿Por qué la diferencia? Porque los selectivos solo actúan sobre un tipo de receptor. Entonces, dentro de los selectivos, para que ustedes vayan teniendo conocimiento, los alfa 1 puros son la fenilefrina. Ustedes lo consumen constantemente, la fenilefrina. ¿Dónde tenemos a la fenilefrina, chicos? ¿Dónde tenemos a la fenilefrina? ¿No? ¿No sabes? Ustedes están resfriados, chicos, y van
a la farmacia y dice, ¿sabe qué, señorita? Estoy con mucho moco, me duele la garganta, me duele el cuerpo, ¿qué puedo tomar? ¿Ah? En los antigripales, chicos. En su Tristán caliente, en su Doloral, en su desenfriolito, en su cualquier cosa antigripal. ¿Por qué? Porque estas pastillas tienen 3 componentes. Tienen paracetamol, que es para el malestar general, para el dolor. Tienen clorfenamina, para que disminuya la secreción. Y tienen fenilefrina, un alfa-1 puro. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? El alfa-1 actúa sobre los vasos. ¿Qué hace? Vasoconstricción. Para que ustedes produzcan moco, tiene que haber una vasodilatación, porque de ahí sale el líquido, ese moco que ustedes están produciendo. Entonces, para que ya no se produzca el moco, les damos un vasoconstrictor, la fenilefrina. Entonces, esto hace de que ya no tengan producción de moco, se les seque la nariz. La fenilefrina tiene ese efecto. El problema es que la fenilefrina actúa sobre el alfa-1, sobre todos los vasos va a actuar. Entonces, ustedes tienen su abuelita que es hipertensa y viene a ustedes y le dicen, oye tú Juancito que estás estudiando medicina, ¿qué me das para mí? Tengo un resfriado, tengo bastante secreción nasal, ¿qué me das, Juancito? Juancito muy aplicado le dices, tómate tu Nastiflu, abuelita. Pero su abuelita es hipertensa, tiene fibrilación auricular, tiene un bypass aortocoronario, etc. Entonces ustedes le dieron su Nastiflu y su abuelita en la tarde se murió. Dicen, ¡ay, pobrecita, la gripe le dio fuerte a la abuelita! ¿Qué pasó? No, ustedes la mataron. Le dieron un medicamento que no le deben dar a un paciente hipertenso, que no le deben dar a un paciente que tiene fibrilación, que tiene un problema cardíaco. Entonces, la finalidad que ustedes estén en medicina es que conozcan los efectos adversos de los fármacos que van a recetar a un paciente. Es por eso que las farmacias matan a los pacientes, porque dicen, ay, ya que tienes moco, toma tu pastillita, pero no saben las patologías que tiene un paciente. ¿Ok? Dímelo. Alfa-1 puro, la fenilefrina. ¿Y va en contra del alfa bloqueador? Claro. O sea, por eso, no se confundan, estamos viendo agonistas, porque van a haber antagonistas, que son los bloqueadores. ¿Ya? Ese es un alfa antagonista, un bloqueador de los receptores alfa. No se confundan, estamos viendo solo agonistas, no antagonistas. ¿Ya? En fármaco, cuando ya lleven, van a ver todo eso, agonistas, antagonistas. Ahora, la finalidad de ahora es que ustedes conozcan dónde se encuentra la adrenalina. La adrenalina es un agonista adrenérgico de acción directa no selectivo. ¿Por qué? Porque actúa sobre todos los receptores. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Ahí se encuentra la epinefrina, la adrenalina. Entonces, en su examen les voy a poner, diga usted que la adrenalina es un agonista adrenérgico de acción mixta no selectivo, ¿verdad o falso? Falso. Falso. Es un agonista adrenérgico de acción directa no selectivo. Ya, bueno, eso no lo voy a poner, eso es de mano. Lo importante es que ustedes recuerden que la adrenalina es agonista del sistema simpático, es un agonista adrenérgico no selectivo que actúa sobre todos los receptores. Y nos interesa bastante que actúe sobre todo el beta 1, porque el beta 1 ¿dónde se encuentra? En el corazón. Queremos estimular al corazón. Vamos a tener otros agonistas, ¿no? Por decir la cocaína, ¿no? La cocaína no es de que actúa sobre el cerebro directamente, sino lo que hace es inhibe la recaptación de la adrenalina. Entonces hay mayor cantidad de adrenalina y por eso su cerebro se activa del que consuma cocaína. ¿Ok? Entonces estos son otros tipos de fármacos que se tienen que estimulan al sistema adrenérgico, pero no directamente. Pero para el curso nos interesa la adrenalina o epinefrina. Es el mismo nombre, no se confunden, chicos. ¿Ya? Es una catecolamina endógena de acción alfa vasoconstrictora, beta 1 aumenta la fuerza, la frecuencia cardíaca, beta 2 es broncodilatador, aumenta el flujo cerebral y coronario, que es lo que nos interesa en un paciente que está en paro. La adrenalina es el principal fármaco para el paro cardiorrespiratorio.
disminuye el umbral de desfibrilación, nos ayuda para que el paciente salga del paro, ¿no? También se puede usar en pacientes con bradicardia. Dentro del algoritmo de bradicardia usamos la adrenalina, pero no en bolo, usamos en infusión. Diluimos la adrenalina con clorurito, diluimos y le vamos colocando con un dispositivo, una bomba de infusión a una dosis determinada. ¿Ya? La dosis de adrenalina en el paro cardiorrespiratorio es 1 miligramo. ¿Ya? 1 miligramo. ¿De cuánto viene la ampolla? De 1 miligramo en 1 mililitro. Entonces colocaremos toda la ampolla al paciente. Entonces ahí viene la presentación, 1 miligramo en 1 mililitro. La dosis en un paciente en paro es 1 miligramo cada 3 o 5 minutos. En bradicardias les decía que es diluido en infusión, ¿no? Usamos ciertos tipos de diluciones, una ampolla en 100 cc de suero fisiológico y le vamos colocando de 15 a 60 mililitros por hora, ya no en bolo. El único en bolo que colocamos la adrenalina es en el paciente en paro, ¿ya? La única indicación en bolo. O podemos dar de una manera infusión continua como un vasopresor, bueno, en esta dosis, ¿no? De 0.03 a 0.3 microgramos kilo mínimo. Recuerden que 1 miligramo de adrenalina tiene 1000 microgramos. ¿Ok? Bueno, eso es una conversión normal de unidades. Ahora, vamos a ver otro fármaco importante, que viene a ser la atropina. Entonces, para entender a la atropina tenemos que entender al sistema parasimpático, ¿ya? El sistema parasimpático, su principal neurotransmisor final va a ser la acetilcolina, que actúa sobre los receptores muscarínicos. ¿Dónde se encuentran estos receptores muscarínicos? Dependiendo, el M1, M2, M3, M4, M5. El M1 a nivel del sistema nervioso central, el M2 en el corazón. ¿Qué es lo que hace el sistema parasimpático en el corazón? Disminuye la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, cuando hay mayor cantidad de neurotransmisor, acetilcolina, en el corazón, lo que vamos a producir es bradicardia. Nosotros, para bloquear al efecto de la acetilcolina en este receptor del corazón, en el M2, yo puedo colocar algo acá para que la acetilcolina no actúe, ¿no? Entonces, ese que yo puedo colocar viene a ser la atropina. Entonces, la atropina viene a ser un parasimpático lítico, porque bloquea el sistema parasimpático. ¿Y qué me va a producir? En vez de bradicardia, me va a producir taquicardia. ¿Ok? Muy bien, ¿claro? Entonces, los parasimpático-miméticos, ¿qué hacen? Hacen la función del sistema parasimpático. Dentro de lo que a nosotros nos perturba es que esté reduciendo la frecuencia cardíaca. Y para eso usamos un parasimpático lítico. Ahora viene otro nombre. ¿Ya? Hemos dicho que el principal neurotransmisor, acetilcolina, ¿no? Es un derivado de la colina. Por eso también al sistema parasimpático se les denomina a los fármacos que están ahí colinérgicos. ¿Por qué? Porque tienen la misma función de la acetilcolina, por eso se llaman colinérgicos. Entonces, cualquier fármaco que va en contra de la parte colinérgica se llamará anticolinérgico, que sería igual que un parasimpaticolítico. ¿Okay? Entonces, los parasimpaticolíticos son anticolinérgicos y la atropina es el principal anticolinérgico. ¿Y qué hacen los anticolinérgicos? Bloquean el sistema parasimpático. Entonces, harían las mismas funciones o parecidas que el sistema simpático. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos parasimpaticolíticos o anticolinérgicos, ¿ya? Y otro nombre, para confundirles más, vagolíticos. ¿Por qué? Porque el principal nervio que lleva información parasimpática viene a ser el vago. Entonces, si yo quiero bloquear al nervio vago, ¿cómo le llamo? Vagolítico. ¿Ya? Entonces, tenemos tres nombres: parasimpaticolítico, anticolinérgico, vagolítico, que viene a ser lo mismo. ¿Ok? Muy bien. Tenemos tres: los naturales, semisintéticos y sintéticos. Nos interesa a nosotros el natural, la atropina. ¿Ya? Ese nos interesa. Entonces, la atropina viene a ser un parasimpaticolítico natural. ¿Ya? Entonces, ya entendiendo esto, solamente vamos a repetir.
Atropina, acción parasimpaticolítica. Vagolítica, anticolinérgica. ¿Qué es lo que hace? Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Dónde actúa esto? Principalmente en el nodo sinoauricular. Mejora la conducción en el nodo aurículo-ventricular. Indicaciones de la atropina: paciente con bradicardia sintomática o pacientes que tengan bloqueos auriculoventriculares. Presentaciones: esta, 0,25, 0,5, 1 miligramo en 1 mililitro. La dosis, habitualmente en un adulto usamos una ampolla de 1 miligramo en 1 mililitro, chicos. Esa es la dosis que usamos en los pacientes. Dosis máxima, 3 miligramos. No debemos sobrepasar los 3 miligramos. Y para terminar, muchachos, vamos a hablar acerca de los antiarrítmicos. ¿Por qué? Porque nos interesa conocer a la amiodarona y a la lidocaína, que son los dos principales antiarrítmicos. Recuerden ustedes que la función eléctrica de nuestro corazón está dada principalmente por la entrada y salida de electrolitos. Nuestro principal electrolito encargado de tanto iniciar la descarga, la despolarización en una célula del sistema de nodo sinusal va a ser el sodio, y también la descarga o la despolarización de una célula miocárdica va a ser también el sodio, ¿no? Ustedes van a recordar de biología, de fisiología celular, de fisiología cardíaca, que el nodo sinoauricular viene a ser nuestro principal marcapaso del corazón, que su descarga es muy distinta a las células musculares que hay en el corazón. Ustedes vean. Recuerden ustedes que una célula se encuentra polarizada cuando se encuentra negativa y se despolariza cuando pasa de negativo a positivo, ¿no? Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Listo, muy bien. Recuerden que tanto en el nodo sinusal como en las células musculares del corazón se inicia una despolarización por el ingreso de sodio. Ingresa sodio, luego va ingresando calcio, y la salida de fármacos, en este caso de electrolitos positivos, hace que la célula vuelva a su estado basal, ¿no? Su estado polarizado. Lo mismo sucede en una célula cardíaca, del músculo cardíaco, donde la despolarización se inicia por el ingreso de sodio, lo cual pasa de un estado negativo a un estado positivo. A eso se llama despolarización, y luego se trata de mantener despolarizado, pero luego ya vuelve a ser nuevamente polarizado, ¿no? Por la salida de lo que vienen a ser los electrolitos positivos. Entonces, nuestros antiarrítmicos actúan sobre estos niveles, porque ahí están principalmente entrando sodio o entrando calcio o saliendo potasio. Entonces actuamos principalmente sobre esos tres electrolitos: sodio, calcio o potasio. Entonces, los antiarrítmicos, ¿qué es lo que hacen? Hacen de que la célula disminuya su polarización. Para, por decir, un nodo sinusal se despolarice, si está muy negativo, está en menos 90, va a ser bien difícil que se despolarice, ¿no? Pero si nosotros lo pasamos de menos 60 a menos 40 o menos 20, va a ser más fácil que se despolarice. Entonces, nosotros cuando usamos un antiarrítmico buscamos eso, de que la célula esté su polarización sea menor, ¿no? Entonces ya no esté tan negativo, menos 60, sino probablemente menos 40 o menos 20. Y eso es lo que nosotros buscamos. ¿Por qué? Porque vamos a alterar todo el complejo QRS en nuestro EKG. Entonces, por decir, cuando tenemos un efecto simpático, una estimulación simpática, un fármaco como la adrenalina, nosotros vamos a pasar de un estado que sería el estado basal, en el cual la célula se encuentra muy negativa, a un poco menos negativa, lo que hace que sea más rápida la conducción. Entonces el paciente se despolariza más rápido y tenga una mayor frecuencia. Caso contrario, con lo que viene a ser el sistema parasimpático, ¿qué es lo que hace? Bradicardia. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos más negativo, hiperpolarizamos, hacemos que la despolarización sea difícil, por lo tanto, la frecuencia del paciente disminuye.
porque hemos disminuido el valor de la negatividad de la célula, ¿no? Probablemente de menos 60 a menos 70, menos 80, por lo tanto es más difícil llegar al umbral de despolarización y por lo tanto la frecuencia cardíaca del paciente disminuye. Entonces eso buscamos con los fármacos, que varíe de acuerdo a la polarización o la negatividad de la célula. En el caso de las células musculares también, nosotros podemos prolongar esta despolarización y al prolongar hacemos de que esté muy cerca al umbral de despolarización y la célula se despolarice. O podemos hacer de que hiperpolaricemos a la célula y de ahí una descarga fortuita pueda despolarizar rápidamente a la célula del paciente. Entonces, nosotros cuando usamos antiarrítmicos, pues vamos a tratar de controlar estos ritmos que nosotros podemos presentar en el EKG del corazón. Vamos a tener a la cabeza la fibrilación ventricular o fibrilación auricular, el flúter auricular, la taquicardia ventricular monomorfa, la taquicardia ventricular polimorfa, que vienen a ser los principales ritmos que nosotros nos podemos encontrar. Entonces, los antiarrítmicos lo que buscan es bloquear estos canales. Dentro de los antiarrítmicos les manifestaba lo que a mí me interesa vienen a ser la amiodarona y la lidocaína. Entonces existe una clasificación de antiarrítmicos que vienen a ser las de Vaughan-Williams, la cual va a clasificar de acuerdo a lo cual se está bloqueando, qué electrolito se está bloqueando. Si nosotros bloqueamos al sodio, va a ser de clase 1. Si nosotros bloqueamos principalmente al calcio, va a ser de clase 4. Y si nosotros bloqueamos a lo que viene a ser el potasio, va a ser de clase 3. Entonces, la lidocaína bloquea principalmente a los canales de sodio y la amiodarona bloquea a los canales de potasio. Eso, digamos, entiéndanlo ahora sí, para que podamos tener un concepto de lo que viene a ser la amiodarona y lo que viene a ser la lidocaína. Entonces, lo que hace pues la amiodarona es prolonga esto, la despolarización, porque retiene el potasio, ¿no? Ustedes recuerden que el potasio tiene que salir para que la célula nuevamente se repolarice. Pero si nosotros evitamos que salga el potasio, vamos a perpetuar lo que viene a ser la repolarización. Entonces hacemos de que sea difícil una descarga, una despolarización. Entonces el paciente difícilmente pueda fibrilar. Entonces eso es lo que nosotros hacemos con lo que viene a ser la amiodarona. ¿Ya? Cuando nosotros indicamos la amiodarona, en este caso en paro cardiorrespiratorio, cuando el paciente está en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso y que es refractario a las 3 primeras descargas. En ese momento nosotros vamos a usar amiodarona, chicos. ¿Ya? Después de la tercera descarga, decidimos usar amiodarona. No podemos usar antes. ¿De cuánto viene la amiodarona? Viene pues de 100 miligramos en 3 mililitros. La dosis inicial vienen a ser 2 ampollas, 300 miligramos. ¿Ya? El segundo bolo ya disminuimos a la mitad, 150 mililitros. Usamos en infusión, sí, pero en caso de paro no lo vamos a usar en perfusión, solo nosotros en paro usamos en bolo. La lidocaína también trata de buscar lo mismo que la amiodarona, ¿ya? Evitar que esta despolarización pues genere un ritmo alterado o una despolarización muy adelantada. Entonces, la lidocaína nosotros lo vamos a usar como sustituto de la amiodarona, ¿ok? Entonces, si no tenemos amiodarona, usamos lidocaína, ¿ya? Como acá, bueno, su nombre dice, nosotros también, la lidocaína ustedes los van a conocer como un anestésico local. ¿No? Eso es parte de la teoría. Las indicaciones, sobre todo pacientes que están pues lo mismo que la amiodarona, pacientes en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, ¿ya? Es sustituto de la amiodarona. La lidocaína, la presentación viene a ser 20 miligramos por mililitro. Los frascos que generalmente tenemos son de 400 miligramos o 0.4 gramos. La dosis 1 a 1.5 miligramos por kilo y podemos repetir cada 5 a 10 minutos. Dosis máxima 3 miligramos por kilo. Podemos usar perfusión, pero en caso de paro, como les digo, principalmente los fármacos los usamos en bolo. Muy bien.
Entonces, esta es la clase de farmacología. Y ya para terminar, chicos, vamos a ver la de nosotros cómo vamos a colocar los medicamentos, que vienen a ser los excesos venosos, que es una clase muy corta, ¿ya?